Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos y el día de hoy vamos a ver la materia de química, vamos a estar viendo los primeros temas, vamos a estar viendo el tema de sustancias químicas, de cambios físicos y cambios químicos, también un poco de mezclas, de la diferencia entre las mezclas homogéneas y heterogéneas y por último vamos a estar viendo el tema de soluciones. De acuerdo, si van a tener alguna duda acerca de estos temas me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios o comunicarse conmigo en mis redes sociales. También les estaré dejando las diapositivas que utilicé, pues en caso de que ustedes las deseen. Bien, vamos a comenzar por las definiciones más básicas, que es el átomo. El átomo sería la partícula más pequeña, la fundamental, que estaría conformando a un elemento. También está lo que es una molécula. La molécula también es una parte muy pequeña, pero esta ya estaría conformado por dos o más átomos. Por ejemplo, en esta imagen de aquí, estaríamos viendo lo que es el átomo, pues que está conformado por electrones y en el núcleo tiene a protones y también a los neutrones. Y en esta parte de aquí tenemos lo que es la molécula. Si se fijan, esta molécula está conformada pues por un conjunto de átomos. Cada uno de estos son átomos que en un conjunto forman lo que es la molécula. Otro concepto importante es el elemento. El elemento es una sustancia que estaría formada únicamente por átomos del mismo tipo, de la misma especie. Un ejemplo de esto es la tabla periódica, en donde si se fijan hay un conjunto de elementos. Cada elemento está conformado por átomos del mismo estilo. Algún elemento, por ejemplo, el elemento carbono está conformado solo por átomos de carbono. El elemento oxígeno está conformado solo por átomos de oxígeno. Por otro lado, el compuesto, esta ya es una unión química entre dos elementos que son completamente diferentes. Por ejemplo, podríamos tomar un átomo de carbono y tres átomos de hidrógeno y estaríamos conformando un compuesto llamado metano. Otro ejemplo sería tomar un sodio y unirlo a un cloro, formando un compuesto llamado cloruro de sodio, también conocido como la sal de mesa. Ahora vamos a ver el tema de cambios físicos y cambios químicos. Va a ser todo cambio que sufra una sustancia que realmente no altere las propiedades de esta sustancia. Son prácticamente cambios estructurales que no afectan en la esencia de esta sustancia. Por ejemplo, el calentar vidrio, en fundir oro, en romper un papel o en estirar una liga son cambios físicos que experimenta una materia que no modifican para nada su estructura interna. Otro ejemplo de un cambio físico serían los estados de agregación que sufre el agua, el que el agua se evapore. Bien, ahora vamos a ver lo que es el cambio químico. El cambio químico va a ser todo este cambio que va a sufrir una sustancia, que va a provocar que adquiera nuevas propiedades, que pierda las propiedades que ya tenía en un inicio y que adquiera nuevas, convirtiéndola en una sustancia completamente diferente a la que era en un inicio. Como por ejemplo cuando la leche se agría, una combustión, una fermentación, o que un metal se corroa, van a ser ejemplos de un cambio químico. El siguiente tema es el tema de mezclas, que vamos a estar viendo la diferencia entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Comenzando por la definición de una mezcla, la mezcla va a ser toda combinación de dos o más sustancias que van a conservar sus propiedades. La diferencia entre las mezclas homogéneas y heterogéneas prácticamente es que en una puedes ver los componentes que conforman esta mezcla y en la otra no vas a ver los componentes que la conforman. Por ejemplo, en la mezcla que es homogénea no se van a poder distinguir las fases que conforman la mezcla, y como ejemplos de esta mezcla homogénea sería el agua con azúcar, el agua con el alcohol, el aire y el petróleo. Al observar estas mezclas solo puedes ver una fase y podrías pensar que está conformado solo por una sustancia. Por otro lado, la mezcla heterogénea tiene la característica de que tú puedes distinguir las fases, las sustancias a simple vista, y como ejemplos tienes el agua con el aceite o el agua con las piedras. Tú puedes poner un poco de aceite sobre agua y el aceite, al tener una densidad más pequeña que el agua, flota y te puedes dar cuenta que existen dos sustancias que conforman esta mezcla. Y como ejemplo tenemos lo que es el vino y el petróleo, que pareciera que está conformado solo por una sustancia, siendo entonces estas mezclas homogéneas. Y por otro lado vemos las mezclas heterogéneas como el capuchino o el mármol, que a simple vista se ve que están conformadas por dos o más sustancias. Ahora vamos a ver el tema de soluciones. Una solución va a ser una sustancia que va a estar conformada por un soluto y un solvente. El soluto va a ser la sustancia que está conformada en menor cantidad y el solvente va a ser el que esté conformado en una mayor cantidad, y regularmente va a ser el que disuelva a este soluto. Muchas veces el solvente puede ser un agua. Y van a existir diferentes soluciones dependiendo de la concentración de soluto. Vamos a encontrar una solución diluida en donde el soluto es muy pequeño, a diferencia del solvente. Una solución concentrada en donde la cantidad de soluto es mayor a la diluida.
También va a existir la solución saturada, que va a ser una solución en donde la cantidad de soluto todavía es mayor y ya no se logra disolver. Y por último vamos a tener la solución sobresaturada, que va a ser la máxima solución, la más concentrada, donde solo se va a poder llegar a solubilizar si se aumenta la temperatura, si se le agrega presión, y temperatura, si se le agrega calor y presión. Bien, ahora vamos a responder el cuestionario. En la primera pregunta nos dice cuál de las siguientes opciones hay únicamente elementos. La respuesta es Na. Na es un elemento llamado sodio. Los otros dos son mezclas y compuestos. La siguiente pregunta nos dice cuál de las siguientes sustancias es un compuesto. La primera es una molécula, la segunda es un elemento llamado cloro y la tercera es el compuesto, que está conformado por dos elementos, el elemento carbono y el elemento oxígeno. La siguiente pregunta nos dice cuál de las siguientes sustancias es una mezcla. Descartamos el oxígeno y el hierro porque son elementos que están presentes en la tabla periódica. Y la respuesta sería bronce. El bronce es una mezcla o aleación que está conformada por estaño y cobre. La siguiente pregunta nos dice relacionar las concentraciones de soluto en una mezcla. Nos damos cuenta que la solución en donde el soluto es muy pequeño va a ser una solución diluida. Después va a seguir la solución concentrada, que estará en una mayor proporción. Después la solución saturada, que está todavía en una mayor concentración. Y por último la sobresaturada, que ya es la máxima cantidad de concentración que existe. Después nos preguntan el tipo de mezcla donde se observan sus componentes a simple vista. Recordemos que hay dos tipos de mezclas, la homogénea y la heterogénea. En la homogénea no puedes darte cuenta de los componentes que existen y en la heterogénea sí observas a los componentes que la conforman. Y por último hay que clasificar los procesos según sean físicos o químicos. El primero es la fusión del mercurio y la plata para formar una amalgama. Este sería un proceso físico porque no altera las propiedades de las sustancias. La siguiente es cocer un trozo de carne. Este sería un proceso químico porque la carne al cocerse pierde propiedades y no es reversible. La siguiente es calentar agua hasta evaporarse. Este sería un proceso físico porque es reversible. La siguiente sería la sublimación del hielo seco. Este también sería un proceso físico porque es reversible y no altera la estructura interna de la sustancia. La siguiente sería la oxidación de las cancelares de las ventanas. Este sería un proceso químico porque pierde propiedades al momento de que se oxida. Al igual manera, la combustión de la madera son procesos químicos que liberan dióxido de carbono y la madera pierde propiedades. Y por último, los fenómenos que producen cambios en la estructura interna de la materia. Este es un proceso también químico. De acuerdo, eso sería todo por el día de hoy. Espero de verdad que les haya gustado y que hayan aprendido. Si llegan a tener alguna duda me la pueden dejar aquí abajo en los comentarios. De acuerdo, hasta luego.